Somos de la comisión número 2 y vamos a explicarles sobre los temas desarrollados en el eje número 1, como el concepto de sociología, la perspectiva de la sociología como una ciencia, las teorías sociológicas clásicas por Karl Marx, Emile Durkheim y Max Weber, las emociones, la acción social, entre otras cosas. Nuestro grupo está formado por 6 integrantes. Está Micaela Valenzuela, Melina Romerigón, Valentina Ornella Rojas, Sheila Romano, Noelia Belén Pedroso y por mí, Monzón Noelia Irene. Yo voy a hablar sobre el concepto de sociología, la vida cotidiana, el sentido común y las preguntas fácticas. Bourdieu dice que en sí la sociología es una ciencia, pero una difícil. Ella es una ciencia que se sospecha de no serlo, a comparación de otras ciencias que son consideradas puras. La razón de esta es porque produce miedo, ya que es la que levanta el velo de las cosas ocultas, incluso reprimidas. Cuando empezamos a estudiar sociología, uno se siente desconcertado por la diversidad de perspectivas que uno se encuentra, ya que no todos los sociólogos comparten un mismo punto de vista o ideas. La sociología estudia nuestra propia vida y nuestro propio comportamiento, y estudiarnos a nosotros es la tarea más difícil y compleja que existe. Esto también estudia la vida cotidiana. Por su parte, la socióloga Agnes Heller entiende a la vida cotidiana como las actividades que realizamos para vivir y seguir viviendo. En nuestra propia vida cotidiana es interesante preguntarnos ¿qué hicimos antes de venir a clases? ¿Se levantaron con alarma o no? ¿Se bañaron o no? ¿Desayunaron o no? Algunos trabajaron, otros no. A base de esas respuestas empezamos a preguntarnos cuánto de natural hay en esas actividades y cuántas son construidas por nosotros los seres humanos. Podemos diferenciar a 3 autores que definen la vida cotidiana. Alfred Schutz dice que es el lugar donde el hombre participa continuamente en formas que son a la vez inevitables y pautadas dentro del ámbito del lugar. Agnes Heller, las actividades que realizamos para vivir y seguir viviendo en contextos socioeconómicos y políticos definidos. Y Alvin Gutner dice que es la suma de rutinas siempre presentes, pero por conocidas nunca registradas. La sociología también contribuye con el sentido común, que se basa en las creencias y las costumbres. ¿Sabían que algo tan habitual como tomar café puede ser analizado sociológicamente? Anthony G. Giddens responde a esta pregunta en su manual de cómo el sentido común se aplica en la vida cotidiana. Por ejemplo, en este caso lo que se busca analizar no es el tomar café, sino la simbología y el ritual que hay alrededor de esta acción. Por otro lado, algunas de las preguntas que se plantean y quieren responder los sociólogos son de gran medida fácticas, ya que al ser miembro de una sociedad tendríamos que tener algún grado de conocimiento sobre ellas. Por ejemplo, en nuestra sociedad hay leyes y sabemos que tenemos que cumplirlas, pero el conocimiento de un individuo puede que sea incompleta. Muchos aspectos de delito y justicia precisan una investigación sociológica. Podríamos preguntar ¿qué formas de delincuencia son las más comunes? ¿Cuántas de estas son culpables y encarceladas? Etcétera. También tenemos las preguntas comparativas, que relacionan un contexto social dentro de una sociedad con otra. Por ejemplo, hay diferencias de los sistemas legales entre un país a otro. La pregunta podría ser, ¿en qué medida varían las pautas de conducta delictivas y actividad policial entre ambos países? Otras son las preguntas sobre el desarrollo, donde se compara el pasado y el presente. Consideramos formas de sociedades preexistentes y la dirección que han tomado
en los procesos de cambio. Por ejemplo, ¿cómo se crearon las primeras prisiones? Y por último tenemos las preguntas teóricas. Deseamos saber el por qué ocurren las cosas y para eso debemos interpretar correctamente los hechos descubriendo las causas. Por ejemplo, sabemos que la industrialización ha tenido una influencia fundamental en el surgimiento de las sociedades modernas. Consecuencias de la acción humana según el sociólogo Anthony Giddens. El sociólogo Anthony Giddens, en la bibliografía de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, junto con la colaboración de Lucinone Hawkins y otros profesionales, sostiene que la acción humana siempre es ejecutada con un objetivo en particular, ya sea de una manera positiva o negativa. Pero estas acciones siempre tienen una consecuencia. Cuando esta acción tiene una consecuencia que el individuo no pensó que la traería, surgen cambios en la sociedad. Esto quiere decir que la persona no pensó que esta acción que realizaría iba a producir un cambio en la sociedad. Un claro ejemplo que está escrito en la bibliografía es lo que ocurrió en Gran Bretaña con las prisiones y los psiquiátricos. En un esfuerzo para que las personas no estén encerradas, a través de un programa se propuso que éstas sean liberadas al mundo exterior. Pero esto tuvo una repercusión muy impactante en los individuos, ya que estos no lograron adaptarse al lugar en donde vivían hasta llegar al punto de vivir en una extrema pobreza. Esto refleja que aunque un individuo tenga una actitud buena hacia esas personas, muchas veces los resultados van a ser otros. Puede ser que sean buenos, pero en este caso fue malo. Y entonces tuvo un impacto en la sociedad, porque estas personas no se lograron adaptar y pudieron haber causado algún problema en ella. De acuerdo a este cambio social y la continuación de ella, Giddens lo definió como una mezcla entre las consecuencias previstas e imprevistas de las acciones humanas. Es en esta situación en donde para este sociólogo la sociología tiene participación, ya que estudia cómo se mantiene la reproducción, es decir, lo que hacen las personas día a día entre las transformaciones sociales que vendrían a ser los cambios que estuve hablando anteriormente. Por otro lado, para la sociología, la sociedad tiene sus propias pautas de normalidad. Esto quiere decir que lo normal para una sociedad no puede serlo para otra. Esto viene relacionado con la religión, la cultura de cada sociedad. Puede ser distinta una de la otra. Entonces se dice que el término normalidad es relativo y tiene una relación directa con el ámbito donde esta relación se da. Esto quiere decir que la normalidad depende mucho en la sociedad en la que te encuentres. De esta manera, para Giddens, lo natural es vivir en sociedad, porque nuestras acciones están sujetas a lo que pasa en esa sociedad. Pero los miembros de esa sociedad se comunican y se entienden. Para esto, los sociólogos Berger y Luckman proponen que los individuos viven en una sociedad intersubjetiva. Esto quiere decir que comparten con los demás a través de valores e influencias. De esta manera es lo que se da la interacción social. Además, para estos sociólogos, en la interacción social el lenguaje es un elemento clave objetivo. Esto quiere decir que es exterior al individuo, porque facilita la comprensión interna de cada individuo. Es por eso que también dicen que la realidad es intercomunicativa y objetivada, constituida por objetos que estuvieron antes de que nosotros existiéramos. Un caso de objetivación es la significación, que es la producción de todas las sociedades a través de signos que permiten la intercomunicación. Los signos vienen a ser el conjunto de cosas que
forman parte, por ejemplo, de una conversación. Las gestualidades, los materiales que se encuentran alrededor, los movimientos que están presentes en esas conversaciones. Por otro lado, la imaginación sociológica según la mirada del sociólogo Mills. Para este sociólogo, los individuos solo pueden ver en su interior las cosas que están pasando en este tiempo, en este contexto. Por estas razones, el sociólogo Mills introduce el concepto de imaginación sociológica, que la define como la capacidad mental que tienen los individuos para comprender la trayectoria de la historia, de su historia pasada, con el tiempo en el que viven. Volviendo al sociólogo Giddens, este dice que el trabajo sociológico depende de la imaginación sociológica, ya que el proceso de construcción y reconstrucción de la vida social depende del significado que las personas le den a sus acciones. Mi nombre es Valentina Rojas y voy a hablar sobre los padres fundadores de la sociología. Como ya han mencionado anteriormente, la sociología no se consideraba una ciencia, ya que planteaba cosas que daban rechazo o causaban miedo, levantaba el velo de las cosas que se encontraban ocultas e incluso reprimidas. Las sociedades humanas han atravesado por momentos de profundos cambios. Uno de ellos fue la revolución industrial, que causó grandes transformaciones económicas, así como también afectó lo más esencial de la vida de las personas, su trabajo, sus actividades, su estilo de vida, su vida cotidiana en general, así como también hubo factores culturales que influyeron enormemente en las filosofías de esta época, sobre todo en el desarrollo de la ciencia. Al hilo de estos acontecimientos, un grupo de pensadores científicos comenzaron a crear una disciplina que se basaba en el estudio científico de la sociedad. En este grupo de pensadores se encontraban los fundadores de la sociología, que son Saint-Simon, Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber y Karl Marx. Voy a intentar introducir dos corrientes de pensamiento, en este caso del siglo XIX, que expresan la máxima tensión de su visión de los conflictos sociales de ese contexto y con las propuestas de su resolución: la filosofía positiva de Auguste Comte y la filosofía dialéctica histórica crítica de Karl Marx. Auguste Comte, quien se denominaba a sí mismo como un físico social de origen francés, intentaba aplicar mediante los métodos de las ciencias físicas los conocimientos que se descubrían de la realidad al ámbito de lo social, tomando en cuenta de esta manera las ciencias abstractas. En contraposición se encontraba el otro padre fundador de la sociología, el alemán Karl Marx, quien proponía una historia basada en el marxismo, resaltándolo como una corriente del pensamiento humano. No obstante, Comte consideraba que los seres humanos, la sociedad de los seres humanos, han atravesado por tres momentos importantes que se caracterizan por la concepción del mundo, que es la ley de los tres estadios, que es el estadio teológico, el metafísico y el positivo. Sobre este último se decía que las explicaciones del mundo ahora se hacían mediante métodos científicos y se las analizaba por medio de ciencias existentes. Esta era la única solución, así de esta manera la sociedad unificaría las ciencias y podría avanzar hacia el positivismo. Es decir, que Comte sostenía que la sociedad debía estar regida por leyes y debía haber un orden. Pensamiento opuesto al de Marx, ya que él decía que la historia de la humanidad se debía a un enfrentamiento entre grupos, es decir, las clases sociales, por los recursos económicos, contrastando de esta manera muy agudamente el pensamiento de Comte. La perspectiva teórica de Marx se apoya en lo que él llamó la concepción materialista de la historia, que según él el cambio social está primordialmente incluido por las influencias económicas y no tanto por los valores o las ideas de las personas, considerando las clases sociales como el motor del desarrollo histórico. Mientras que Comte se fijó más en la nueva sociedad científica y en la subordinación del egoísmo ante el altruismo. Marx
Marx habla de que en la sociedad existen dos sectores importantes: los opresores, que sería la burguesía, que tenían capital, tierras y medios de producción, y los oprimidos, que sería el proletariado, que tenían la fuerza de trabajo que debían vender trabajando en las peores condiciones posibles. Este conjunto se lo denominaba capitalismo, en donde dicha sociedad aspiraba a tener los tres capitales: el económico, el cultural y el social. Su legado fue desenmascarar el sistema social de explotación capitalista para dar lugar a uno más humanitario y más progresista. Por otro lado, Comte reside en la creación de una enciclopedia actual y la forma de organizar las universidades, entre otros. A partir de lo referido entre Comte y Marx, hacemos una idea clara de que este último se encuentra entre los metafísicos, que quiere combatir al otro por ser demasiado revolucionario. Para continuar con lo anteriormente dicho acerca de los padres fundadores, yo me voy a centrar en dos de ellos, Émile Durkheim y Max Weber. Comenzando con Émile Durkheim, un autor francés estructuralista en el cual la obra de Comte tuvo un fuerte impacto. Si bien no compartía al 100% de sus ideas, sí algunas de estas, ya que consideraba su trabajo un poco vago y a veces especulativo. Durkheim heredó la filosofía positivista de Comte, así como la idea de que solamente la élite puede apreciar y entender el origen de la fuerza colectiva. También compartía la idea de que solamente el conocimiento podía dirigir el progreso de la sociedad. Durkheim quería independizar a la sociología de las demás asignaturas, ya que él la consideraba como una institucionalizada. Para esto hacía falta estudiar los hechos sociales, ya que los consideraba como el objeto de la misma. Durkheim veía los hechos sociales como una cosa, no en el sentido material, sino algo como que debía investigarse para poder entenderla. Los hechos sociales eran las formas de actuar, sentir o pensar que tenían todas las personas y que se ejercían de manera coercitiva y en algunos casos coactivamente. Los hechos sociales tenían algunos métodos para examinarlos o analizarlos. Estos eran la observación, la experimentación y la explicación causal. Además de estos métodos también contaba con características, las cuales eran la objetividad, la exterioridad, en la cual es lo que la sociedad piensa y además está desde antes que nosotros naciéramos. La generalidad es general porque es colectivo y no al revés, y la imperatividad, es la cual el poder que se ejerce es coercitivo o coactivo. Durkheim consideraba más a su pensamiento como una filosofía social antes que una sociología. Además de esto, diferenciaba la psicología de la sociología y también pensaba que no solamente bastaba la fuerza de voluntad de alguien, sino que necesitaba más, ya que la sociedad estaba regida por sus propias leyes. Continuando con Max Weber, un importante fundador alemán que compartía con Marx el no considerarse solamente un sociólogo, ya que se enfocaba en otras asignaturas, así como el capitalismo. Una de sus obras se basaba totalmente en este. Si bien este autor se vio influenciado por Marx, no compartía al 100% sus ideas y las cuestionaba. Se basaba en estas, pero a su vez las modificaba. Según Weber, la variedad de clases no solo se centraba en el poder, sino también dependía de las diferencias económicas. Una idea que compartía con Marx, solamente que Weber veía una variedad más grande de factores que podían cambiarla. Básicamente, las personas que tenían un título o ocupaciones profesionales ganaban más que aquellos que tenían un simple trabajo como el de artesanos. Weber también diferenciaba dos estratificaciones sociales fuera de las clases, que eran el estatus y el partido. El estatus se separaba en grupos, dependía del prestigio y el honor de una persona. Estaba el estatus privilegiado, en el cual las personas tenían un alto prestigio, y el estatus de los parias, en el cual el prestigio era visto negativamente. Mientras que el partido era un grupo de personas que trabajaban continuamente en conjunto, ya que compartían un objetivo o aspiraciones en común. Para Marx, estos dos grupos estaban dentro de las clases, mientras que Weber no lo veía así, creía que eran grupos apartes. Weber, a diferencia de los otros autores, estaba encaminado a explicar acerca del capitalismo y de la burocracia moderna. También, como Durkheim,
separaba la psicología de la sociología y, a diferencia de él, era un historicista. Además de todo esto, Weber seguía un método comprensivo e inductivo. A continuación, mi compañera le va a explicar acerca de una de las teorías más importantes de Max Weber, que es la acción social. Sobre la acción social, y voy a diferenciar entre Max Weber y Anthony Giddens. Max Weber se lo considera como uno de los sociólogos que sitúa la acción social en el centro de su teoría. Weber toma el punto de vista del sujeto en lo que busca comprender qué sentido le dan a sus acciones. La comprensión concreta de la acción social se da de dos maneras: directa, observación de manera subjetiva del acto de otra persona. Por ejemplo, cuando una persona se comporta de una determinada manera de acuerdo a sus vivencias e ideologías. Indirecta, a través de cosas que se van reproduciendo una y otra vez en nosotros de acuerdo en que la sociedad lo hace. Por ejemplo, cuando hacemos cosas sin ser pensadas. Hay otra manera, empatía, cuando los actos referidos tienen un carácter emocional. Por ejemplo, ayudar a una persona con discapacidad visual a cruzar la calle. La sociología es una ciencia que se ocupa de identificar las regularidades y pretende explicar el porqué de las acciones de las personas. También dice que la acción social como forma elemental de la sociabilidad permite a las personas relacionarse y ser relacionadas con los demás, es decir, de acuerdo a esa sociabilidad de las personas como el trabajo, juntarse con amigos, realizar actividades, permite realizar o relacionarse con distintas partes de la sociedad. Tiene como propósito el estudiar cómo la sociedad se inventó, descubriendo y reconstruyendo las distintas relaciones. Podemos identificar este párrafo con la unidad número 1 del autor Bourdieu, que decía que la sociología levanta el velo de las cosas ocultas. Anthony Giddens también pone a la acción social en el centro de su teoría, pero la sitúa en el marco de la vida cotidiana rutinizada, lo constante de nuestra vida. Busca dentro de la vida cotidiana la rutina para entender la acción social. Hace referencia a la estructuración de la vida en la cual los individuos construyen y reconstruyen la estructura social. La racionalización de la conducta es un proceso que permite lograr el objetivo de las acciones sociales de las personas. Las personas se adaptan mediante el tacto de tus situaciones en las que se presentan. Por ejemplo, en el colectivo se empujan para subir primero. Todo esto con el objetivo de tener un gran éxito. La rutina de las personas le da seguridad y a su vez es un tipo de producción. Según Giddens, las personas se inscriben en las rutinas creadas, modificadas cuando era de una forma y cambian por otro factor y reproducidas en el transcurso. Se producen y no son cuestionadas por qué son así o por qué eran así. La acción social es una interacción social en la cual se da a través de dos o más agentes, en el que comparten una posición y una. Soy Melanie Romero y voy a hablar de para qué sirve la sociología. La sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurrió o ocurre en una sociedad. Para Aullero, la sociología tiene múltiples funciones, pero fundamentalmente sirve para analizar cómo funcionan las estructuras sociales, cómo funciona el poder y cómo determina y condiciona nuestras vidas. Ahora tenemos la sociología de las emociones. Se trata de una sociología aplicada a la amplísima variedad de afectos, emociones, sentimientos o pasiones presentes en la realidad social. La sociología se preocupa porque los sentimientos sean un elemento más a tener en cuenta. En todos los fenómenos sociales, es decir, en cualquier momento, en cualquier lugar, las emociones están presentes, desempeñando un papel fundamental.
Los sociólogos clásicos, como decimos, no dejaron de tener en cuenta las emociones en sus teorías, pero dada la marginalidad que les otorgaron, no sirvió de desarrollo una explícita sociología de las emociones. No existe en ninguno de ellos ningún reconocimiento explícito de las emociones. En estos sociólogos, como señala el profesor Sheff, por regla general, no existen otros conceptos de emoción que los tomados del lenguaje. Esta sociología de las emociones tiene como fin el estudio de las emociones utilizando la teoría de la sociología. Ahora tenemos la sociología de los cuerpos. Es cierto que no existe un concepto unívoco en torno al cuerpo, sino la recuperación de diversas aproximaciones teóricas, como ser que el cuerpo no es solo un conjunto de órganos, músculos, células y mecanismos bioquímicos. Además, está constituido por el sentido que se le asigna socialmente y por su capacidad de producir sentido. Para Bourdieu vemos cuerpos socialmente diferenciados. Es más, un sociólogo también nos puede llegar a decir que no vemos a hombres y mujeres de manera neutra, sino que a partir de esquemas que fuimos incorporando a lo largo de nuestra vida. Por eso es que el sociólogo nos dice, vemos cuerpos socialmente diferenciados. Y en base a eso los categorizamos como feos, bonitos, gordos, delgados, entre otros. Es decir, una mirada sociológica no toma al cuerpo tal y cual es. Y también, según Giddens, el cuerpo es un objeto en el que todos tenemos el privilegio o la fatalidad de habitar. Es la fuente de sensaciones de placer o bienestar, pero a su vez también de enfermedad y tensiones. El reciente informe de la UNESCO señala cómo hoy día es evidente el arribo del cuerpo como un nuevo ámbito de interés en las ciencias sociales a nivel mundial. Esta parte de la sociología se interesa por la corporalidad humana como fenómeno social y cultural, como materia simbólica y de imaginación. En conclusión, podemos decir que en esta unidad conocimos ciertas cuestiones de la sociología, como ser los padres fundadores, que en cada una de sus teorías nos dimos cuenta que son importantes porque nos ayudan a poder entender lo que es cada uno de sus puntos de vista. También nos proporcionó una perspectiva crítica y reflexiva sobre nuestra sociedad y nos permitió comprender mejor cómo funciona, cómo las personas interactúan entre sí y cómo las instituciones sociales influyen en nuestra vida cotidiana. En resumen, la sociología es importante porque ofrece herramientas analíticas y teóricas que pueden mejorar la comprensión, la transparencia y el bienestar social.